Hola, buenas. Me llamo Juan José Antonio y ahora vamos a tratar un tema muy importante para mí. Hola, eh, este video va a tratar sobre un camino que es mi camino propio al momento de meditar y evolucionar en un camino que a mí me entregó mucha información y puede que a las demás personas les sirva. Ah, empecemos. Desde pequeño yo tuve inquietudes espirituales. Esas inquietudes espirituales me llevaron a sufrir por varias cosas. Por la primera cosa que sufrí fue como a los 11 años, cuando me di cuenta que existía el dinero. Yo lloré porque existía el dinero. Eh, También me di cuenta que los adultos en realidad eran como niños, perdidos. Yo no entendía cómo podían pensar algunos adultos así. Bueno, después de esas desilusiones empecé a buscar en las religiones hinduistas o lo que pillaba en la biblioteca los fines de semana. Germán Gese, algunas cosas por el estilo. Me acuerdo que ahí leí El árbol del conocimiento, Siddhartha y parte de Bhagavad Gita. Muy pocos. Bueno, como a los 12 años entré al gimnasio de artes marciales. En el gimnasio de artes marciales, después de un tiempo, apareció una persona que meditaba, piernas cruzadas y esas cosas. Y lo hice. Y después de un tiempo conseguí lograr lo que era como ver imágenes en mi cabeza. Me llegaban imágenes. Yo les llamaba sueños recuerdos, pero al final parece que son recuerdos solamente. Pero de mí mismo en otros lados. Eso es lo más extraño. Eh, También me recuerdo que a modo grosero podía saber dónde estaban las cosas en completa oscuridad. Eso duró un tiempo mientras medité. Después me puse a hacer otras cosas y no meditaba. Ahí ya no sucedía eso. Pero hace como unos 3 años, más o menos, en conversaciones con otras personas, 3, 4 años, yo creo, no estoy seguro ya, varios años para atrás, eh, me uní a un grupo donde una persona empezó a enseñar cómo meditar, porque en realidad yo no tenía idea cómo lo hacían las otras personas. Y me di cuenta que ella meditaba sentada y lo que intentaba hacer era meditar de una forma para no quedarse dormida. Y fue como, ok. Y sí, me di cuenta que meditar de esa forma también me traía imágenes a la cabeza. Y son como, las últimas veces sí fueron como realidades. Es como que cierras los ojos y abres los ojos en otra realidad. En fin, me di cuenta que todo ese trabajo de intentar apagar la mente y otras cosas por el estilo no me servía para evolucionar. Para lo que yo podía sentirme como, esto lo entiendo, o esto sé lo que es. Y continué meditando, continué pensando en qué podía hacer. Y ahí es cuando empecé a meditar justo en el umbral de la vigilia, cuando tú comienzas a ir a lo onírico. Ahora le tengo nuevas definiciones a la vigilia y el onírico. La vigilia es una matriz co-creativa y el onírico es una matriz no co-creativa. Bueno, en ese sentido, cuando yo empezaba a meditar en la vigilia,
empecé a centrarme en objetos, objetos. Y fue bastante divertido porque después llegaba un momento en donde yo podía ver el objeto en mi cabeza, literalmente verlo. Podía estar ahí, como si estuviera real, y lo podía mover para los lados, imaginarlo por completo, con sus colores, brillos, siendo que afuera del objeto no existía nada, solo estaba lo que yo imaginaba. Extrañamente, en otra meditación, que después pasó a ser sueño, me pasó algo curioso, que fue que pude imaginar una cuadrimoto encima de un poco de pasto, y como que en un momento la pude imaginar transparente, con todas sus piezas dentro. Eso fue espectacular. A ese detalle le llamé visión de Dios. Entonces, cuando medité algunas otras veces, también jugué a lo que era imaginar las cosas tanto por dentro como por fuera, como si fueran en funcionamiento transparente. Eso tiene sus límites porque solo proyectas eso, y eso de alguna u otra forma empieza a pasar en tu vida, pero es muy poco. Continuando con la exploración, la siguiente cosa que hice fue imaginar otros objetos, obvio, y en un momento estaba imaginando un techo de vidrio en mi estacionamiento. Este techo de vidrio estaba viéndolo como si fuera real, y en un momento me di cuenta que empezaron a caer gotas de lluvia sobre él. Y yo dije, ¿gotas de lluvia? Pues si yo estoy imaginando esto, y cuando empecé a mirar a los lados, o imaginarlo de los lados, empezó a aparecer como la realidad. Como mi casa, lo que estaba al lado del estacionamiento, al otro lado miré el cielo, y en ese momento tuve un sueño muy corto, porque alcancé a despertar de lo sorprendido que estaba. Y eso fue un sueño. Debo decir y debo recordarme que antes de eso, al principio, existió una experiencia también, que yo pasé de vigilia a sueño como consciente, al principio solamente, donde me escuchaba roncar, como que yo escuchaba roncar a alguien y era yo mismo. Después de ese momento empecé a grabar mi sueño, mi ronquido, pensando que en algún momento podría decir alguna palabra, como bajo hipnosis profunda. Bueno, cuando empecé a estudiar el paso de la vigilia al onírico, empecé a entender que uno piensa en la vigilia de una forma y en el onírico las cosas empiezan a pasar de otra forma. Lo importante es poder acordar o recordar lo que sucede. Entonces, lo que yo pensaba en la vigilia, en el onírico yo pensaba que significaban otras cosas. Por ejemplo, si tú ves un encendedor en la vigilia, tú piensas en que sirve para prender fuego, está ahí, todo eso. Pero yo empecé a pensar que tenía un idioma diferente de programación o de renderización, el onírico. Entonces jugué a intentar interpretar lo que eran los objetos en la vigilia y en el onírico para lograr una traducción, y así iba a poder entender los sueños. Cuando me di cuenta que fue bueno, pensando que una cadena de sentimientos era la esencia de la conciencia, la esencia de la intención del espíritu. Entonces yo pensaba que la cadena de sentimientos, si la podía tener en la vigilia y repetirla en el onírico, yo iba a interpretar cómo era lo que yo estaba percibiendo en ambos lados y iba a poder hacer una conversión de idioma. Eso fue un error, porque la cadena de pensamientos es parte de lo que la mente interpreta de la intención del espíritu. El espíritu, con su intención y atención,
genera los pensamientos. Es decir, lo que somos está antes de los pensamientos. Por eso Buda decía que podíamos ser vigilantes de nuestros pensamientos. Porque nuestros pensamientos, para mi punto de vista ahora, son como un servidor de computador que recibe mensajes. Y muchas personas ponen mensajes ahí, ponen ideas. Y esas son telepatías. La telepatía es cuando tú recibes ideas de otras personas o información. Y eso hay que tenerlo muy presente para darse cuenta que en un inconsciente colectivo tan caótico como el que vivimos en la Tierra, esas ideas no me representan como persona. Yo no soy las ideas que tengo en la mente. Yo soy la intención que observa las ideas que tengo en la mente. La mente procesa cadenas de pensamiento. Las cadenas de pensamiento debes entender que no todas son tuyas, pero algunas las produces tú. No todas las cadenas de pensamiento son verbalizadas. ¿Ya? Bueno, cerrando ese tema lo voy a explicar después. Me di cuenta que era un error, que no tenía frutos al intentar interpretar el idioma de la vigilia en el onírico. Y seguí con los experimentos. ¿Qué más podía hacer? Cuando sucedió la renderización de la realidad, al imaginar el vidrio o el techo de vidrio en mi estacionamiento, fue una revelación bastante interesante. Lo que pude aprender de ello fue que de alguna forma nosotros tenemos un programa interior que completa las cosas en las cuales nos estamos enfocando. Y ese programa interior le llamé custodio de la narrativa o custodio de contexto. Es como una inteligencia artificial que es parte de nosotros mismos. Y esta se preocupa de mantener coherente nuestra narrativa, nuestra forma de pensar. Porque imaginen ustedes, si empiezan a pasar cosas extrañas, se pierde la coherencia y la ilusión de ser esta persona. Bueno, cuando me di cuenta de eso, cada vez empecé a practicar un poco más en mantener la conciencia en los sueños, y me di cuenta que lograba despertar en algunos con la conciencia que tengo acá. Y lo primero que hice en el primero que desperté fue tocar la muralla a revisar si tenía textura. Y sí, tenía textura como la real, y la miraba. Después dije el suelo, y me puse a tocar el suelo y tenía tierra. Y yo dije, pero esto es la realidad. Y en ese momento empecé a ver cosas extrañas, porque es un sueño, y empecé a ver en el cielo como puras nubes con formas de cilindro. Y desperté. Bueno, al rato después, ¿ya? Al sueño siguiente, que pude despertar también, estos no son días continuos, empecé a jugar a ser Dios. En algún otro sueño antes en mi vida me recuerdo que había sucedido que yo podía o volar, o lo que imaginaba aparecía. Pero en ese sueño que desperté, ya consciente, yo dije, ¿qué pasa si imagino acá adentro, como cuando medito? Y me di cuenta que imaginando dentro del sueño, lo que yo imaginaba aparecía como real. Por ejemplo, si yo imaginaba una silla, adentro del sueño aparecía la silla. Y era como, wow. Y eso fue un avance muy, muy, muy importante. Porque si yo me concentraba y me focalizaba en algo dentro del sueño, yo era Dios y lo podía creer. Eso fue algo muy, muy importante por las consecuencias que tiene la construcción del sueño y en tu dominio del otro lado. Continuando, me recuerdo que en otro sueño, porque todos estos sueños partían de una semilla de sueño, que le empecé a llamar semilla de sueño. Es cuando tú estás antes de dormir y te empiezas a concentrar en cosas, en algo que tú quieres ver. Por ejemplo, un bosque, un lago. En lo que tú te concentres,
desde ese lugar va a empezar tu sueño. Eso es una semilla de sueño. Bueno, en otro sueño que desperté, lo que hice fue el siguiente paso. Decidí crear personas. Y como que creé personas que estaban como todas ordenadas en una fila. Y las imaginaba, pero dentro del sueño se ven. Y lo que hice en ese sueño fue imaginar que ellos todos levantaban los brazos. Y en el sueño levantaron los brazos. Ya aquí las cosas empezaban a ser más extrañas, más extrañas. Eso lo empecé a repetir un par de veces. Después vino un sueño que fue muy importante. Voy a referirme a la parte de ese sueño en donde solamente ocurrió lo importante. Fue que cuando imaginé las personas, yo podía ser una persona, porque después cuando las imaginé las mandé a hacer cosas, como en mi imaginación. Pero dentro de mi imaginación yo podía meterme dentro de una persona y ser esa persona. Yo podía ser esa persona, ver mis manos, mover las cositas y hacer todo a voluntad. Y después podía meterme en otra persona, como abstraerme de ella y meterme en otra persona, y también ver mis manos, hacer las cosas. Fue bastante interesante. Y lo último que hice en ese sueño fue extraño, porque es una sensación que no puedo, entre comillas, describir fácilmente. Intenté abstraerme de todos los cuerpos, pero siendo ellos mismos. Es como ser más de una persona a la vez. Y las personas funcionan haciendo sus propias cosas. Es como que algo de ti, como si tú cuando entraste en esa persona hubiese quedado algo de ti que funcionara sola como una voluntad. Y me pude abstraer y después mandé como al grupo a hacer algo. Eso fue un avance, yo encontré muy importante y muy interesante. En realidad muy, muy, muy interesante. Los sueños, después de ese sueño, vino algo que también fue, bueno, todo lo que estoy contando son procesos que demoraron meses en ocurrir. Cuando tuve un sueño, importante, fue el que vino después de las personas, fue. Ya recuerdo, el sueño que vino después de las personas fue un sueño que me mostró que lo que yo pensaba era el sueño. ¿Cómo eso? Que yo estoy pensando y cuando pienso se crea una realidad. Mi custodio de la narrativa, para darle contexto, para darle sustento a mis pensamientos, genera realidades. Él genera realidades para que mis pensamientos sean coherentes. Entonces en ese momento me recuerdo que imaginé algo bidimensional para probar y dejó de existir la realidad y me enfoqué en eso bidimensional como una especie de imagen en la cual después yo imaginé otro mapa dentro de esa imagen y se creó otra realidad que era del contexto de esa imagen. Para mí eso fue probatorio de que al otro lado, en el onírico, nosotros estamos
pensando sin cuerpo. Y todo lo que pensamos, el custodio de la narrativa, que es parte de nuestro inconsciente significador, que es el nuestro inconsciente, nos lo convierte en realidades para que tengamos contextos. Con esto concluí, y saqué una gran conclusión con esto, que fue que al otro lado, en los sueños, nosotros mantenemos el velo del olvido. La mayoría de las veces nuestro inconsciente significador mantiene el velo del olvido para que nuestro ego mantenga el contexto. Por si acaso te acuerdas de algo, tu narrativa no se destruye. Hay que recordar que la ilusión es lo sagrado de la fuente. Entonces, cada uno de los sueños que tú tienes son simplemente pensamientos al otro lado. Y aquí es donde nosotros podemos entrar a razonar varias cosas. Si existe la telepatía en la vigilia, y son como ideas en tu mente, hasta voces para algunas personas, imágenes, al otro lado es mucho más fuerte. La telepatía son realidades, literalmente, porque tú, para pensar, tu inconsciente significador fabrica realidades, pero si alguien puede introducir una idea en ti, él puede variar esa realidad. Y aquí empecé a darme cuenta que muchos de los sueños que yo tenía era literalmente secuestrado por personas que ponían pensamientos en mi mente. Y aquí empezó lo bueno, porque me empecé a resistir. Empecé a entender que no todo lo que pasaba era literalmente lo que yo estaba imaginando. El problema es que no en todo momento podía mantener la capacidad de discernimiento. Y esto se debe, de nuevo, a que nuestro espíritu está sosteniendo un velo del olvido para no convertirse en la fuente y mantener la ilusión. Ese velo del olvido es quien te mantiene siendo tú. Cada vez se puede expandir, estamos claros, pero ese velo del olvido lo hace tu inconsciente significador, el custodio de tu narrativa, para que te mantengas a raya con lo que es la ilusión y la disfrutes. No es para mal. Pero hay ciertos tipos de entidades y voluntades que te empiezan a meter una cantidad de telepatía enorme cuando tú estás en los sueños y te crean realidades. Y para mi punto de vista, esas son muchas de las pesadillas que tú percibes. Y también son los parásitos y cosas que te están acompañando. Una de las cosas más importantes que me di cuenta es el trabajo sobre las sombras y los traumas. Porque todos esos seres que quieren proyectar ideas sobre tu mente, me parece que te van a cosechar miedo y utilizan tus traumas, utilizan tus sombras o variantes de ellas. Por lo tanto, aquí te tienes que armar de valor y puedes, entre comillas, empezar a darte cuenta que lo único que hacen tus traumas y tus sombras es hacer que fácilmente te puedan dominar. Tú eres la fuente, tú no puedes morir. No puedes morir. No te pueden quemar, no te pueden hacer nada. Solo te pueden engañar con ilusiones. Y las ilusiones son telepatías. Después de eso tuve otro sueño, que fue ya uno de los más grandes que he tenido. Me gustó mucho. Si no pudiera entenderlos, habría sido un sueño cualquiera. Pero como lo pude entender fue bastante interesante. En este sueño, yo me acuerdo que desperté, bueno, digo que desperté porque agarré conciencia cuando estaba parado al medio de una calle. Pero al mismo tiempo, yo estaba en otro punto, mirándome desde fuera. Es difícil entender este concepto de estar en dos puntos al mismo tiempo, pero en el sueño lo logré desarrollar. Y me conversé conmigo mismo. Fue una situación súper extraña, pero me di cuenta que mi yo del otro lado
es que poseía una inteligencia enorme, pero no la puedo recordar cuando despierto. Y lo que me dijo en ese momento fue súper extraño, porque me dijo, ya Juan José, ¿estás listo? Y yo, ¿listo para qué? Ya, pero démosle. Siendo yo mismo, hablándome a mí mismo. Bueno, lo que pasó en ese momento fue que la baldosa a la mitad de la calle desapareció. Y en toda esa parte del mapa, que era como 1 metro de mí que estaba en la orilla de esa calle, miré hacia abajo y vi las nubes como si estuviese en un vuelo de avión. Y yo dije, pero qué diablo, hay un precipicio aquí. Y lo extraño, lo que encontré muy extraño, era que en la parte de superficie había como un líquido, pero que era transparente, que no era nada más que como la percepción del líquido en la parte superior. Bueno, y mi parte que me estaba observando, la que es inteligente pero no recuerdo, me dijo, ya pues salta. Y yo, pero ¿cómo me voy a morir? Mira, esto es un precipicio. Y me dijo, pero es que no estás listo. Y cuando me dice eso, la gravedad de la calle no es que se inclinara la calle, sino que la gravedad de la calle se empezó como a inclinar. Y cuando se empezó a inclinar, las cosas empezaron a caer, edificios, casas, autos, al, 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 al precipicio. Y yo dije, no, voy a morir. Y me recuerdo que no sé de dónde apareció un ropero de madera y dije, este flota, este flota. Y me agarré como un gato de ese ropero y como que quedó flotando en ese líquido transparente que está arriba de las nubes. Y yo dije, wow, y desperté, totalmente. Desde ese momento me di cuenta que tener miedo a algo es simplemente crear cosas desfavorables para ti. Y en ese momento yo creo que empecé a dejar de tener miedo, a dejar de existir, o a que me lastimen, o cualquier cosa que me pase. De hecho, esto fue justo antes de que divulgara toda la información que divulgué y que las personas han estudiado, porque pone en peligro mi existencia. Bueno, continuando. Viene algo interesante. Me empezó a suceder que en los sueños imaginaba cosas, aparecían cosas, y en la realidad, en la vigilia, las podía ver. Una vez imaginé una persona con unas orejas de conejo, así como de peludas, en el sueño. Cuando despierto, lo primero que veo en el monitor del computador, cuando lo enciendo al rato, eran esas orejas. Y sucedió con varios otros objetos. Sucedió con varios otros objetos. Todo esto lo que me hace pensar, por experiencia, es que la realidad del otro lado es la misma de este lado. Y lo único que yo estuve haciendo de a poco, poco a poco, fue hacer el inconsciente consciente. Porque muchas veces lo que sueño aparece en la realidad. Y ahora cuando despierto al otro lado, empiezo a imaginar situaciones con personas, y me pasan en la realidad. Para mí eso es la completa comprobación de que nosotros estamos creando la realidad, pero le dejamos todo el trabajo al inconsciente escenificador, que es una parte de nosotros que es el que genera la realidad como una esfera que percibimos, y ese nos conecta a infinitos co-creativos, pero nos conecta con el que somos.
porque nosotros somos también la realidad que percibimos. Después de eso, lo único que me quedó cuando empecé a enfrentar este tipo de seres al otro lado fue que como que me asustaban, como que me decían que me iban a matar, cosas así extrañas. Hubo un mapa que siempre se repite en mi mente, y ya me di cuenta que esos mapas que siempre se repiten en tu mente para castigarte son telepatías que ellos tienen calculadas, que es fácil dominarte. Me derivaron porque era como un edificio y me dijeron, no, tú tenías que hablar con tal tipo y esto, que estos tipos son muy malos, bla, bla, bla. Y yo dije, ya, y yo estaba pseudo consciente. Y me llevaron a donde habían unos tipos, esto es un sueño, en el cual yo estoy pseudo consciente, unos tipos mafiosos como narcotraficantes, armados con pistolas, y que empezaban a ridiculizarme, a reírse de mí por algunas cosas. Hasta que llegó el momento que, de tanto reírse, dijeron, ¿y qué vamos a hacer con él? ¿Por qué no mejor lo matamos? Y en todo ese momento yo les seguí el juego para ver qué quedaba la situación. Y cuando me empezaron a amenazar con las pistolas, recuerden, fue un sueño, yo lo que hice fue abrir mi ropa y mostrar mi pecho valientemente para que me dispararan. Le apuntaban. Y después le apuntaba a mi cabeza para que me disparara, mirándolo, sin tener miedo. Lo que sucedió en ese momento es que estos tipos con una cara de sorprendidos que ¿cómo se llama? Que daba como escalofríos, pero bien frío, se miraron entre ellos y me despertaron, porque me desperté inmediatamente. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que ellos solamente introducen telepatía para que tú les sigas el juego. Cuando tú estás en el sueño, puede que el velo del olvido no te deje pensar, pero en algún momento sí tú logras pensar. Y aquí es donde realmente vale para mí el trabajar en tus sombras y tus traumas, porque ellos lo saben y los van a usar y los usan. Usan tus perversiones, usan tus miedos, usan los matones que aparecieron en tu vida, usan las figuras religiosas. Y esto es lo que la gente llama problemas arcónticos para mi punto de vista, que son simplemente telepatías de entidades que algunas no tienen ni cuerpo, pero que son capaces de proyectar en tu mente una imaginación, que son capaces de mantenerse consciente en el lado del onírico. Por lo tanto, el secreto es no tener miedo a nada. Y tú trabajar tus traumas, tus problemas, para que no los puedan usar. Y además, cuando tú solucionas tu laberinto mental, hay un método que expliqué en los videitos súper importante. En esos videitos que son bien feos, pero es para que la información llegue, ¿ya? Tú investigas tu laberinto mental, te va a ser mucho más fácil escenificar las cosas. Algunas personas le llaman manifestar, pero yo prefiero no llamarle manifestar, porque si tú manifiestas algo, yo manifesté, por ejemplo, un encendedor. Cuando yo me voy, el encendedor que manifesté queda ahí. Y eso es falso. El co-creativo posee esa información. Pero tú cuando te vas, dejas de crearlo para ti. Tú creas lo que percibes. Solo lo que percibes. Y eso hay que estar completamente claro en ello. Tú eres la burbuja que te mantiene en tu ilusión. Hay que recordar que definí el ego como una burbuja con un punto en el interior. La burbuja soy todo lo que no soy yo, y el punto interior es todo lo que soy yo, la dualidad primordial, para que la fuente pueda experimentar una encarnación.
o crear un ego. También después me di cuenta que habían egos abiertos. Voy a aprovechar de explicarlo. Un ego abierto es cuando tú, entre comillas, desencarnas. Tú desencarnas y tu ego todavía no pierde el co-creativo en algún momento, pero después se abre por el velo del olvido, que diga. Cuando se abre el velo del olvido, tú eres un ego abierto. Tú ya no posees un sistema cerrado por velo del olvido que te hace pensar solo lo que está allá adentro. Cuando sucedió esto, me di cuenta de los egos abiertos, encontré una situación bastante extraña que me gustaría comprobar. Que si alguien me puede dar la información sería muy, muy interesante, muy bueno. O si yo mismo lo puedo encontrar, lo reportaría. Cuando tú estás en esa forma vulnerable de desencarnar, es decir, tu cuerpo sigue atado a tu mente, porque pasa un tiempo antes de que tu cuerpo deje de estar atado a la percepción de tu mente. En el libro de los espíritus de Allan Kardec aparece, y también Mary Svaru lo dice en uno de sus videos. Qué casualidad que sean la misma fecha. Bueno, el asunto es que cuando tú sigues amarrado al cuerpo, tú puedes sentir cosas que el cuerpo está sintiendo. Parece que Mari habla de un tipo que era médico, que estaba muy enfermo, y él veía un túnel oscuro y baboso. Eso es porque tu ego todavía posee el velo del olvido, para mantenerse como ego, porque tiene algún tipo de relación con tu cuerpo. En ese momento tú eres vulnerable. Me parece, no sabría cómo llamar eso, bajo astral, no sé cómo sería. Bajo astral quizá porque estás con el velo del olvido, pero estás en pro de desencarnar. En ese momento es cuando telepáticamente llegan estos tipos a crear una realidad. Para los religiosos Dios, para otro tipo es otra cosa, para algunos sean sus padres y cosas así, pero no son los buenos, sino que son los malos. Y te dicen, eres culpable de esto. Para entrar al cielo, lo que necesitas es volver a reencarnar y pagar tus pecados. Vamos a usar solo ese ejemplo. Y tú te das cuenta que las personas, bajo la ilusión, y como sin tener ninguno de todos estos tipos de desarrollo de los que hablé, les van a hacer caso. Y solitos van a ir y van a reencarnar. En ese momento ocurre un peligro para las personas que no son de la fuente, para las personas en podmédico y cosas así, que ustedes saben que hay personas que vienen aquí como un avatar. En ese momento me di cuenta que se podía fractalizar un espíritu. Bueno, la fractalización yo la descubrí y la entendí hace mucho tiempo cuando pude ser las otras personas que yo imaginé. En ese momento yo me recuerdo que tengo por ahí escrito y grabé el sueño que eres como todas las personas al mismo tiempo y las personas siguen funcionando. Por lo tanto es como algo que eres tú, pero que ya está un poco más alejado. A eso le llamé fractalización, a que tú te conviertes en dos, que de alguna u otra forma están vinculados, pero ya son dos. Bueno, entonces, en esta trampa telepática, donde te dicen que te tienes que reencarnar y todas esas cosas, tú te puedes fractalizar. Una copia de ti puede ir a hacerlo y la otra copia de ti despierta en el pod médico. Pero como son esos dos espíritus tan iguales, están vinculados. Y la energía de la fuente, que es lo que comen estos caballeros, empieza a fluir igual por ambos, hacia la máquina que ellos tienen para recolectar esa energía. Bajo este
contexto, abandonando lo anterior y abriendo lo último que terminé de investigar, aparecen lo que son los módulos arquetípicos. Los módulos arquetípicos son como grandes programas que tú posees en algún tipo de punto tuyo que aparecen como, ¿cómo se podría decir? Disfraces que tú te pones para ser alguien. Una forma en que lo imaginé que es bien bonita es que tú haces el experimento de Newton en donde un haz de luz blanca le colocas un prisma y este genera un arco iris en la muralla, pero ese prisma tiene forma de triángulo. Ahora, ese prisma tú lo puedes cambiar por uno con forma de esfera o uno con forma de hexágono. Y lo que se proyecta en la muralla son arcoíris, pero con otras topologías, otras formas. Los módulos arquetípicos del espíritu son formas de expresión de este, y tú las puedes elegir. Cuando me di cuenta de eso, me di cuenta que en realidad somos un espíritu solamente que empieza a componer a una persona. Por cada uno de estos módulos lo empieza a armar. Yo a eso le llamé la canción del espíritu. Cada persona tiene su canción de espíritu, porque es como una sinfonía de cosas. Lo realmente importante de esto fue un experimento que me resultó muy desfavorable, y fue que al otro lado empecé a imaginar estos módulos arquetípicos como personas diferentes, y en un momento imaginé como algo que era como una esfera con palabras por capas, que eran todos los módulos arquetípicos como programas, y yo podía como programarlos, como recolocarlos. Recuerden que los pensamientos del otro lado son la imaginación, así que ustedes lo pueden imaginar de otra forma y van a estar haciendo la misma operación. Y yo lo que decidí hacer en un momento de mi vida, en donde me decidí por sacar la información que desarrollé durante mucho tiempo a la luz y ponerme en peligro, fue hacer una narrativa o forzar una narrativa autodestructiva, y para eso elegí un módulo negativo, una versión mala de mí, una versión autodestructiva. Y no hice ninguna cosa mala, no hice ninguna acción negativa, a mal a nadie. Y en mi vida empezaron a pasar puras cosas malas, literalmente puros eventos extraños y malos, muy malos. Y en ese momento yo dije que era más fácil significar lo malo que lo bueno, porque todo el tiempo que intenté significar cosas buenas, como que no pasaban. De ahí justo me llegó un soplo en un video de Mari, que dijo que las cosas malas se significan o se manifiestan igual que las buenas. Entonces, ¿de qué dependía toda esa carga de cosas negativas que me estaban pasando? Fue simplemente de montar un ego arquetípico, un módulo de ego arquetípico negativo, autodestructivo. Y ahí me di cuenta que sí estaba interviniendo la realidad, completamente. En ese momento, después de todos esos eventos negativos, que fueron como un mes, decidí cambiar el módulo al que estoy usando ahora. Para explicar bien esto, me parece que en uno de los videos ya lo hice, pero lo voy a repetir acá, porque está todo integrado. Es un camino ejemplo para que las personas puedan hacer su propio camino, pero encuentren formas astutas que hice para llegar más lejos. Tú puedes elegir los módulos arquetípicos
de las personas que quieras. Entonces vamos a elegir, bueno, esto tiene que ver también con el libro de la ley del uno, los libros de la ley del uno, en donde Ra habla de partes del tarot que fueron mal entendidas. Eso fue completamente mal entendido, todas las explicaciones que no son lo que habla Ra. Bueno, y ellos en Egipto lo que hicieron fue entregar esas cartas, por así decirlo, para enseñar módulos arquetípicos por los cuales tú te puedes expresar como espíritu. Entonces decidí imaginar dos módulos arquetípicos por los cuales tú puedes expresar como espíritu. El primero es el rey. Y el segundo es una sirvienta. Eso sucedía en la Edad Media, en los tiempos feudales. Ese rey, en ese momento, bueno, en todo momento, podría haber tenido la misma intención de la fuente que la sirvienta. Supongamos que tiene la misma intención de comer que la sirvienta. Veamos cómo se desarrollan estas cosas. Con su pensamiento de rey, sus ideas de apego, sus ideas de significancia y sus algoritmos de expresión, lo que él espera es sentarse en un trono en donde le sirvan su comida y pensar cosas de rey y hacer cosas de rey, porque ese es el pasado que determina su existencia. Ya sabemos que el pasado es solo una idea, pero ese pasado determina su existencia, tiene ideas de apego. Él es su módulo, que él es sus recuerdos. Nosotros tenemos que entender que el velo del olvido hace que se generen recuerdos lineales. Eso es importante para esta experiencia, entenderlo. Entonces, él va a crear esa realidad donde están las personas que a él le sirven, y el castillo, y su tesoro, y esas cosas. En ese momento que quería almorzar, la fuente tenía la misma intención y la misma intención que la sirvienta, pero la sirvienta tenía que comer escondida en la cocina, sufriendo porque tenía poco, quizá le habían dicho cosas feas, porque ella en su mente tiene los recuerdos y las ideas de un camino de sufrimiento muy fuerte. Y ahora nos queda razonar algo. Para la fuente, ¿cuál vale más? ¿El rey soberbio que miraba a todos despectivamente, o la sirviente que sufría? Analicemos dos situaciones. Al rey, ¿qué lo satisfacía? Prácticamente nada, quizás siempre estuvo con un humor más o menos. Y a la sirvienta, ¿qué le satisfacía o le hacía feliz? El abrir la ventana en la mañana y mirar el sol. El escuchar los pájaros cantar. Para la fuente los dos son lo mismo, y son solo una expresión, porque la fuente crea egos para vivir una experiencia. Y de fondo todos somos la fuente. Realmente somos la misma mente, la misma conciencia. Y como lo dije en el último video de los humitas, somos una especie de Bosu Uu, es decir, somos un vacío. La fuente está ahí, la fuente lo es. Somos eso. Por lo tanto, nuestra realidad, toda la realidad que nosotros conocemos, la estamos creando con lo que somos. Y por eso doy toda la explicación y trabajo del laberinto mental, porque fue la única forma que tuve de poder explorar lo más profundo en mí. Y en este momento puedo contar una experiencia que tuve que fue muy fuerte, muy dolorosa. Y fue que cuando era pequeño, cuando tenía como 4 años, me hacían jugar en el patio porque mi hermana estaba adentro con mi mamá y mi bisabuela. Y me hacían jugar en el patio porque quizás yo era muy pesado, botaba las cosas, literalmente no lo recuerdo eso específicamente. Pero me quedé afuera, me encerraron afuera en el patio. Y yo golpeé y no me abrieron.
Y imagínense cómo me sentí. Me imaginé meditando ese momento. Me imaginé a mí mismo. De hecho, no podía recordar bien los mapas, no podía recordar bien cómo eran las formas de algunas cosas. Y en ese momento, cuando me vi frente a mí mismo, como que lo único que quise fue abrazarme como si fuera a abrazar a mi hijo pequeño. Fue un momento súper fuerte, súper triste. Yo lloré con esa experiencia, y profundamente. Cuando mi yo pequeño me vio, saltó a abrazarme. Y cuando nos abrazamos, tuve una experiencia súper fuerte, porque ese niño pequeño ingresó en mi interior otra vez. Esto igual fue la primera vez que yo pensé en que recuperé un pedazo de espíritu. En algún momento mi espíritu se había roto, y ese pedazo, enfrentándome a ese trauma tan doloroso y llorándolo otra vez, lo había recuperado. No sé dónde quedó. Quizás se detuvo en el tiempo, quizás se fue al mundo de los sueños, pero no tenía ese pedazo. Y ese pedazo de mí, al parecer, constituía el núcleo de mi sociopatía, entre comillas, que significa que no me importan, no me importaban las demás personas, no tenía una especie de trasfondo de querer ayudar a nadie, en el sentido de que sabía que iba a ser, entre comillas, despreciado, no me iban a comprender, no iba a haber un cambio en ellos, lo sentía todo perdido. Entonces yo conocía personas, hablaba con personas, y después las dejaba de ver y no dejaban de existir. Cuando volvió esa parte de mí, volvió con ello una sensibilidad, una empatía, y me volví a sentir completo. Les digo esta experiencia íntima, dolorosa, para que tengan en cuenta que cada vez que ustedes hagan la investigación de su interior, lo ideal es que lo hagan con ese método que enseñé en ese video, se van a encontrar con cosas dolorosas y horribles. Perros que te mordieron, desprecios que te hicieron, violaciones, momentos horribles en tu vida, que si tú dejas que sigan estando ahí y no los terminas con ellos, con comprensión, te van a seguir determinando tu existencia. Van a seguir haciendo que tu existencia sea miserable. Y los perros, por ejemplo, si son un perro que te mordió, van a seguir mordiéndote los perros. Vas a seguir teniendo miedo. Y de la nada se despierta el perro en la calle y te muerde. Es algo triste por lo que debes pasar. Y en este momento justifico la hipnosis profunda porque el velo del olvido es muy fuerte y no podemos recordar ninguna vida pasada. Y en todas las hipnosis profundas que realicé, me encontré y me topé con que algunas cosas venían de esas otras vidas. Entonces, por conclusión, me doy cuenta que tú debes ser lo mejor aquí. Y siendo lo mejor aquí de ti, tú vas a poder tener un poco controladas las cosas que vienen de otra vida. En todo caso, una de las cosas que ya hice un prototipo, lo escribí, le vamos a llamar meditación hipnótica, que va a ser una grabación dirigida para que cada una de las personas, antes de ir a dormir, la escuche y coloque al lado otra cosa grabando, porque lo más probable es que hable
y pueda sanar eso que viene de otras vidas junto con algunos parásitos que se justifican con ello. Que ya que el velo del olvido es tan fuerte, se justifica para que lo que no tenemos y no podemos detectar lo podamos corregir de esa forma. Hay más detalles, claro, hay muchas cosas que me quedo sin explicar, claro, pero en esta grabación, que pienso hacer video, que para mi punto de vista, refleja la evolución real espiritual que he tenido al otro lado más que nada, porque la de este lado tú la puedes hacer corrigiendo tu laberinto mental. Pueda dar luz a algunas personas que quieran avanzar y que quieran, entre comillas, ser y expresar lo que realmente son y evitar lo que le llaman trampas al otro lado. Deben entender para eso lo que es la telepatía. Lo que me gustaría es que todos hagan de sí su mejor versión, su mejor forma. Y con estas herramientas que le acabo de dar, son solo mis pasos por la playa, en la arena. Nunca ustedes van a dar los mismos, para nada. Pero se va a poder tener algún tipo de orientación en el cual se pueda trabajar. Cada uno puede desarrollar aspectos inimaginables propios. Y espero que lo hagan, porque cuando lo hagan, cada vez van a ser más fuertes. Una de las cosas que observé es que las personas son cada vez más débiles y deben ser fuertes, y fuertes para triunfar, para cambiar el mundo. Ustedes son las personas que cambian el mundo. Todos juntos, conversen, lleguen a conceptos, organícense, sosténganse entre todos, crean comunidades y resistan las cosas que van a pasar y que están pasando, pero a la vez por dentro, y es lo más importante, sean la mejor persona que ustedes pueden ser. Dejen de pensar con actitud de miedo. La actitud de miedo no se entiende, yo no entendía lo que era el miedo, pero el miedo es una forma de pensar. Es una forma de pensar, siempre a la defensiva, siempre esperando que te pase algo mal, siempre siendo vulnerable, siempre siendo al que le pasan las cosas malas. Eso solo lo haces desarrollándote, creciendo, y desarrollas un temple. Tú nunca morirás, nunca vas a morir. Y las cosas están creadas por tu frecuencia. Y para mi punto de vista, tu frecuencia es una cadena de pensamientos y una cadena de sentimientos. Cuando tú piensas como víctima, como vulnerado, tus pensamientos salen de esa forma, aunque tú no lo creas, porque estás usando el módulo de la sirvienta. No te digo que uses el módulo del rey, pero sí imagina que usas el mejor módulo posible, la mejor moralidad que puedas tener, para que siempre salga de ti eso. Y que siempre salgan de ti las mejores acciones que puedas tener. Esto te va a traer, cuando tú lo logres, claridad mental. La claridad mental te va a permitir fluir en tu escenificación y crear la realidad que deseas. Si todos deseamos una realidad fuertemente y somos compatibles con ella, podemos cambiar la realidad que percibimos. Bueno, les doy las gracias por escuchar esto. Si quieren lo escuchan muchas veces hasta que les resulte a ustedes. Este es mi aporte humildemente para que ustedes sean lo mejor
de ustedes. Y hasta aquí quedamos. Recuerden siempre que ustedes a todo momento pueden ser la mejor persona que existe. Y esa mejor persona que existe pueden ser ustedes mismos.